Hola muchachos de Literatura 2, les muestro los criterios de evaluación del corte 2. Esto pues ya lo tienen subido en el Classroom. Aquí pueden ver en esta diapositiva de PowerPoint pues los trabajos que les voy a pedir, la fecha de entrega y el valor de cada uno de los trabajos. Junto con esto muchachos también les mandé el plan académico. El plan académico pues es todo lo que vamos a hacer en este segundo parcial. Lo mismo que ahorita les estaba mostrando en el PowerPoint, pero aquí vienen las instrucciones. Aquí viene toda la información necesaria para realizar cada una de las actividades. Vienen las páginas del manual que tenemos que utilizar, vienen ahí unos links para videos de apoyo, viene la ponderación, o sea el valor del trabajo, y aquí podemos ver pues todo lo que vamos a tener que realizar en este segundo corte hasta la parte del examen, muchachos. Esto ya lo tienen ahí en el Classroom para leerlo con detenimiento, e igual lo comentamos en la videollamada que tenemos. Bueno, miren, vamos a enfocarnos particularmente en lo de esta semana número 2 del segundo corte. La semana número 1 pues fue nada más lo de los criterios de evaluación, que como les digo pues ya se lo subí en días anteriores ahí a la plataforma para que ustedes lo fueran viendo. Ahora en esta semana número 2 pues tenemos que comenzar ya con el primer trabajo que tiene ponderación en este segundo corte. Miren, les muestro nada más la información relacionada con la actividad o con las actividades para esta semana número 2. Aquí tenemos las instrucciones, muchachos. Es un cuestionario, tenemos que contestar un cuestionario sobre la época antigua y la época moderna. Este cuestionario, muchachos, en el Classroom ahí les proporciono, ahí se lo subo para que ustedes lo contesten. Está diseñado pues de una manera similar a como fue el examen del primer parcial, nada más que pues con otras características, con otra dinámica la aplicación. Ahí pues para el examen pues había un día y una hora nada más para contestarlo. En cambio para este cuestionario pues a partir del lunes ustedes ya lo tienen disponible desde las 7 de la mañana y van a tener hasta el día viernes a la medianoche pues para que ustedes respondan a este cuestionario. Entonces, como ustedes pueden ver, pues van a tener 5 días completos para que ustedes lo respondan, a diferencia del examen que era una hora nada más. Entonces ahí les sugiero, muchachos, pues que estén muy atentos a lo siguiente, que son las páginas del manual que tenemos que revisar. Miren, para ver la primera de las dos épocas que vamos a revisar, la época antigua, pues ahí están las páginas del manual que tenemos que revisar. Igual vienen aquí unos videos de apoyo. Con la misma información que dicen las páginas que ahorita les resaltaba, tenemos un par de videos en YouTube que nos proporcionan pues la misma información, pero pues de manera audiovisual. Lo otro que tenemos que ver, muchachos, pues es la siguiente época, la época moderna. Les repito, son dos épocas, la época antigua y la época moderna. Entonces, aquí para la época moderna están las páginas del manual que tenemos que revisar. Ahí se las estoy resaltando en este momento y están en el documento pues que ya tienen ahí en la plataforma, en el Classroom. Entonces hay que revisar esas páginas del manual y de la misma manera, muchachos, aquí están un par de videos en YouTube con la misma información que proporcionan esas páginas del manual, pero pues aquí lo tenemos de manera audiovisual. Hay que responder, muchachos, tenemos que leer esta información, tenemos que revisar esa información y después responder de forma individual al cuestionario. El cuestionario, muchachos, son preguntas de opción múltiple. Son preguntas de opción múltiple y son de los temas que ahorita les acabo de mencionar, la época antigua y la época moderna. Simplemente, muchachos, el objetivo del cuestionario es que nos pongamos a leer. Si ustedes van leyendo la información del manual, ustedes van a poderse dar cuenta de que las respuestas pues ahí están de manera textual. Y aparte, como les comento, pues es de opción múltiple. La intención de esto es simplemente que sí leamos la información, que sí la revisemos. Ese cuestionario, como les decía ahorita, pues tenemos hasta el día viernes para contestarlo. Miren, vamos a ir un poquito a las páginas del manual para comentarles a grandes rasgos acerca del tema. Son muchísimas páginas, no se las voy a leer completas ni les voy a hablar así de tema por tema. Ya el objetivo es que ustedes lo lean y ya lo podemos comentar en la siguiente videollamada. Pero a grandes rasgos, muchachos, lo que vienen ahí son muchos datos históricos. Vamos a hablar de épocas literarias. Ya la definición de literatura, ya los géneros literarios los estuvimos comentando en el parcial anterior. Ahora pues sí tenemos que revisar un poquito de historia. A lo mejor esto lo vuelve un poquito más tedioso porque pues comenzamos con cuestiones de hace mucho tiempo. Las épocas literarias son nada más 3, muchachos. Ahorita para el cuestionario vamos a trabajar las primeras 2, pero son 3 en total. La época antigua, la época moderna y la época contemporánea. El cuestionario es nada más de la época antigua y de la época moderna.
Las épocas pues son simplemente grandes periodos de la historia en las cuales pues se pueden ver ciertas características diferentes en cuanto a lo que se consideraba literatura. Ya aquí lo que es más relevante, lo que es más importante dentro de las épocas literarias, muchachos, pues son las corrientes literarias. Aquí, pues en la parte de arriba, pues tenemos las épocas literarias, les decía ahorita, pero donde nos vamos a enfocar, pues va a ser en las corrientes. Por ejemplo, aquí podemos ver las que se derivan de la época antigua, de la medieval, de la moderna, de la contemporánea, que son las que tenemos aquí en la parte de abajo de este mapa conceptual. Miren, a grandes rasgos, muchachos, no los quiero aburrir mucho con historia porque pues el objetivo es que ustedes la revisen para el cuestionario. Pero las corrientes literarias pues simplemente pues fueron momentos de la historia, fueron acontecimientos sociales en los cuales pues se percibía o se concebía como arte ciertas características. Podemos ver, como lo veíamos desde el primer corte, de que hay muchas cuestiones que en determinada época eran consideradas arte. La literatura es una de las 7 bellas artes, pero con el tiempo esa concepción, esa idea que se tenía de arte, pues fue cambiando, se fue transformando. Hay muchas cuestiones que a lo mejor ahorita para nosotros en la actualidad, pues quizás no cuenten como o no tengan mayor valor artístico, pues porque quizás no lo podamos apreciar de la misma manera en como fueron apreciadas en el pasado. E igual, ahorita hay muchas cuestiones en la época actual, en la época contemporánea, en que pues quizás ahorita pues para nosotros tengan mucho valor artístico, pero que a lo mejor en la antigüedad pues no hubieran sido valoradas. Lo hemos comentado desde el primer corte, como por ejemplo lo relacionado con el graffiti. El graffiti pues ahorita en la actualidad pues está un poquito dividida la opinión. A lo mejor muchas personas pudieran considerarlo como una manera, una forma de arte, y a lo mejor para algunas otras personas pues sea simplemente vandalismo. Bueno, ya depende de la concepción de la idea que se tenga de arte. Bueno, esto precisamente aplica para lo que son las corrientes literarias, muchachos. Las corrientes literarias, pues cada una de ellas tiene características, tiene autores, tiene obras que las fueron ubicando en su momento. Y que a lo mejor pues nosotros podemos notar que tienen características diferentes. Bueno, su valor artístico depende mucho de la época, depende mucho del momento, depende mucho del momento histórico en el cual se dieron. Esto es lo que son las corrientes literarias. Ya lo podemos abordar con mayor detenimiento pues en la videollamada que tengamos, muchachos, pero porque sí es bastante información la que tenemos que revisar y es más cómodo pues hacerlo a través de un cuestionario. Bueno, yo con esto, muchachos, pues voy cerrando. Nada más primero quiero regresar a la parte de las instrucciones. No olvidemos, el cuestionario lo vamos a tener ahí en el Classroom. El cuestionario está a través de un formulario, le repito, es de opción múltiple. Solamente hay una respuesta correcta. Yo lo que les sugiero, yo lo que les recomiendo es que primero le demos una revisada al manual y aparte, pues ya cuando nos vayamos a enfocar en resolver el cuestionario, pues tengamos a la mano nuestro manual. No es un examen, el cuestionario no es un examen, si quiero aclarar eso. Entonces, pues pueden tener su libro ahí a la mano para que lo vayan contestando y aparte pues van a tener mucho tiempo para que lo resuelvan. El objetivo simplemente pues es que podamos abordar de una manera pues más rápida toda esta cuestión que tiene que ver con mucha historia, muchachos. Bueno, yo con esto ahora sí voy cerrando. Ya si queda alguna cuestión, alguna duda, pues lo podemos ir trabajando ya a través de correos electrónicos o a través de comentarios en el Classroom. Muchas gracias por su atención, muchachos.